Juan capítulo 8, versículo 30 y 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Griego bíblico, el versículo 31. Elegon ho Jesús pros tus pepisteukotas auto Iudaius, ean hymeis meinete en to logo to emo aletho madetai mu este. En el versículo 31 observamos dos palabras. La primera con el código Strong 3767 un. Es una conjunción, significa entonces o por lo tanto. La otra palabra con el código Strong 3306, meinete, es un verbo, el verbo original es meno. Es un verbo subjuntivo aoristo con voz activa, segunda plural. Significa: si vosotros permaneceréis una vez por todas en forma activa en mi palabra. Los judíos no conocían verdaderamente quién era Jesús, o quizás conocían a Jesús, pero no querían reconocerle. Pero después de la declaración de Jesús, muchos de ellos creyeron en él. Ante la declaración de Jesús siempre hay dos reacciones: los que no creen en él y los que creen en él. Jesús, en vez de felicitarle a los que le creyeron, le está exigiendo algo más. Si vemos el versículo 31, que sigue el versículo anterior, comenzando con una conjunción, entonces. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, entonces, o por lo tanto, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por haber creído en él, permanecerán una vez por todas en forma activa en la palabra de Jesús para ser verdaderamente sus discípulos. Para poder ser verdaderamente sus discípulos, deben permanecer una vez por todas en forma activa en la palabra de Jesús. Así dijo Jesús a los judíos que creyeron la palabra de él, porque no era suficiente solo creer una vez la palabra de Jesús, sino permanecer una vez por todas en forma activa, con voluntad en la palabra de Jesús. No solo escuchar y creer la palabra de Jesús, sino permanecer en ella. Es ser jugadores, partícipes en el lugar de ser espectadores. Porque si permanecemos en la palabra de Jesús, seremos verdaderamente sus discípulos. Si la palabra de Jesús permanece en nosotros y nosotros en él, Jesús puede trabajar en nosotros porque somos sus verdaderos discípulos. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho.